Buenos días, que el Señor les bendiga también a los que nos están escuchando desde sus hogares. Em, Hoy día comenzamos por la gracia del Señor una serie de sermones, que van a ser 6. 3 van a ser impartidas por nuestro hermano y pastor Guido Bello y 3 por quien habla. Y al menos estas 3 predicaciones tienen el mismo título, así que no van a tener mucho trabajo que anotar en cambiar los títulos de la predicación. Eh, las 3 primeras predicaciones, que son estas 3 semanas seguidas, en el cual estaré compartiendo la palabra del Señor con ustedes, lleva por título La imposibilidad del hombre de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Este tema de la imposibilidad, de cómo el hombre se complica tanto después de haber perdido la comunión tan hermosa con Dios en el huerto. Entonces comienza ahí un trabajo, no del hombre, sino de Dios, en restaurar lo quebrado, lo roto. Así que, como les dije ya anteriormente, 3 predicaciones van a ser con el título, así me ayudan con el power ahí, 3 títulos, ahí está, la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios. Parte 1, hoy día comenzamos al respecto. No hay nada peor para un ser humano sentir el desprecio de alguien que lo está buscando. Parte el corazón de que alguien esté interesado en buscar a alguien, lo llama, le escribe o lo va a buscar y esa persona se niega o no quiere responder. Bueno, eso es lo que va a pasar después de la caída, en el cual Dios va a tomar siempre la iniciativa de poder buscar al hombre. He escuchado, no sé si usted también, en ocasiones múltiples, donde dice yo encontré al Señor. Y no, es un término equivocado, yo no encontré al Señor. Fue el Señor quien vino del cielo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, partiendo de esa idea, entonces es Dios el que toma siempre la iniciativa de poder venir al ser humano. Por lo tanto, si avanzamos ahí, vamos a ir a la introducción. La entrada, y esto, hermanos, es comenzar a pensar cómo era la comunión de Dios con el hombre y la mujer en el huerto. Pero la entrada del pecado al mundo, y no tan solo al mundo, sino que al corazón del hombre, es una tragedia de enormes, pero de enormes proporciones. No podemos dimensionar lo que causó el pecado, los estragos, no tan solo en el ser humano, sino que también en la naturaleza misma, el pecado. Hoy día vemos cómo el pecado va matando, va destruyendo al ser humano. Es cosa que usted vea en las noticias, los pensamientos, las ideas de hombres que quieren poder, y al querer poder, hoy día lo estamos viendo, ¿cierto?, en las noticias, esta guerra que hay y tantas otras cosas. Los hombres ambicionan poder porque su pecado está en el corazón. Y entonces ha traído consecuencias gravísimas. Y sabe que una de las primeras consecuencias de haber entrado el pecado en el ser humano es haber perdido la comunión con Dios. Ese es lo peor que el ser humano pudo haber perdido. Algo que Dios le había dado al ser humano, al hombre y a la mujer en el Edén gratuitamente y de su benevolencia de parte de Dios. Quiero conversar con ustedes, quiero tener comunión con ustedes, quiero hablar con ustedes, me quiero pasear en el medio de ustedes. Y así como a Adán le dio una orden y le seguía dando órdenes en el huerto, así también Dios conversaba con ellos. Pero sabe que después de la caída, después del pecado, dice un escritor, los hombres pronto pudieron reconocer su caída. Y mire lo que dice este autor, muy interesante. Dice, los hombres pronto reconocieron después de la caída que lo que habían recibido, o sea, en el fondo habían recibido todo de Dios como receptores de la gracia benevolente de Dios. En el huerto, cuando Dios conversaba con ellos, habían recibido toda la benevolencia de Dios, toda la bendición de Dios.
pero que lo habían perdido todo como pecadores. Sin pecado lo habían recibido todo, pero después como pecadores lo perdieron todo, absolutamente todo. Entonces los hombres, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a buscar la manera de acercarse a Dios, acercarse a Jehová, y para esto comenzaron a poder ofrecer sacrificios a Dios para intentar recuperar la comunión con Dios. En el libro de Génesis, al menos, voy a tratar de tocar 5 puntos, y lo voy a dividir esta mi predicación en 5 puntos para que usted vaya evaluando ahí luego van a salir en las pantallas cada uno de los puntos. Pero en el libro de Génesis va a comenzar a lo menos 5 puntos en el cual los vamos a ir explicando uno por uno. Y que vamos a ver cómo Dios se va a presentar en el libro de Génesis de una manera maravillosa, tratando de poder buscar al hombre. Pero antes vamos a ver en el libro de Génesis que el libro de Génesis presenta, o Moisés presenta a Jehová como el Dios creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Por su palabra fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Por eso entonces, que es tan importante acudir, no lo busquen, pero después en sus casas o anoten el texto ahí en Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo está diciendo de Dios que su eterno poder y su deidad, que son cosas invisibles, ¿cómo las va a hacer visible Dios? A través de la creación. Nadie ha visto el poder de Dios, nadie ha visto la deidad de Dios. Entonces la única manera de poder conocerla es Dios, dice, a través de su creación. Y al hacer esto, va entonces a responsabilizar a todos los seres humanos para que en sus corazones igual haya alguna llama de poder decir, existe Dios. Y que Él es el creador de todas las cosas. No nos inventamos solos, no venimos del mono. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, el primer punto que hay es que Génesis, el profeta Moisés, va a presentar a Jehová como el creador. Y frente en esto, y frente a muchos contrastes y muchas explicaciones que han dado muchas personas, y que son explicaciones paganas acerca de la creación, el Génesis capítulo 1, vaya por favor ahí a Génesis capítulo 1, y va de hecho del comienzo, comienza Moisés diciendo en el principio, y así comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, como Él creó los cielos y la tierra, entonces Génesis afirma que el creador de todo es Jehová, el Señor nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, y que además de esto Jehová ha escogido voluntariamente revelarse progresivamente al hombre. Nadie ha obligado a Dios a que se nos revele a nosotros. Él va progresivamente revelándose al ser humano, a sus hijos, como le llamamos en alguna ocasión en la teología, la revelación general de Dios. A partir de su creación, Dios se va a dar a conocer. Y Él dice, yo soy Jehová, el creador de todas las cosas. Entonces, como ya vemos que Dios es el creador de las cosas, entonces lo que hace, y no tan solo de todas las cosas, sino que del hombre y de la mujer, entonces Dios lo que hace comienza en el huerto del Edén, a establecer una comunión o una comunicación con el ser humano. Vea por favor el capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Bueno, el 27 lo puede leer, ¿no? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vea cómo comienza Dios a conversar con estos hombres. Y los bendijo Dios y les dijo. Dios les dijo a este hombre y a esta mujer. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29 sigue. Y Dios dijo, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de cada semilla, etcétera, etcétera, y comienza y sigue hablando con el hombre. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 18, sigue este diálogo.
Entonces en el capítulo 2, en el versículo 18, lo que hace Dios es algo impresionante. Dios se da cuenta que el hombre está solo. Y dijo, esto no es buena idea. ¿Se da cuenta? No. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. En el versículo 18, es la intención de Dios de ayudar al hombre. Ahí está la intención. Más adelante, en unos versículos más, vamos a ver que Dios cumple esa intención, esta idea que tiene de poder hacerle una ayuda idónea al hombre. Dios la va a cumplir. No queda en el aire, sino que Dios ve la necesidad y ¿qué es lo que va a hacer? Versículos después, va a cubrir esa necesidad en el hombre. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Adán? De ponerle nombre a todos los animales. Entonces, vea por favor, no, quede un poquito marcado en el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cuál es la idea de Dios? Entonces le haré una ayuda idónea, una ayuda ideal, dice el texto. Vea por favor ahora el versículo 20, capítulo 2, versículo 20 de Génesis. Qué importante, y por favor subraye este versículo porque es de mucha importancia para nuestra explicación. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y vea por favor lo que viene ahora. Esta palabrita más es muy interesante porque dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Sabe lo que significa? Adán, tu ayuda idónea no está entre los animales. No está ahí, no está. Tu ayuda tiene que ser algo superior, magnífico, maravilloso. Vea, puso a dar nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero más para él no se halló ayuda idónea. La ayuda idónea no estaba entre los animales. Faltaba un poquito más de tiempo. Entonces vea, por favor, lo que Jehová va a cumplir. Lo que prometió en el versículo 18, ahora lo va a cumplir en el versículo 22. Lo cumple Jehová. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces Dios cumple. Dios formó al hombre y Dios formó a la mujer. Dicen los judíos que por qué de la costilla, porque las costillas es la parte más próxima al corazón, donde nacen los sentimientos, donde se acunan las emociones. Qué impresionante, ¿no? Dios es el creador de todas las cosas, no hay duda alguna. Entonces, partiendo de esto, fue Dios el que creó al hombre y a la mujer, y los creó a su imagen y semejanza. Entonces vemos el segundo punto, por favor, si lo podemos analizar, que vamos a ver ahora cómo el libro de Génesis va a presentar a Jehová. Mire lo que dice. El libro de Génesis presenta a la creación y mayormente al hombre en rebeldía contra Jehová, el pecado del hombre. Ya vemos que estaban muy bien en el huerto del Edén, el hombre y la mujer, pero algo pasa. Y mire lo que dice, con la entrada del pecado se rompe la igualdad y la mutualidad por Dios en la creación. Vaya por favor a Génesis capítulo 3, versículo 7. Quisiera haber tenido mucho más tiempo para desarrollar el pecado de Adán y Eva. En el fondo, cuando Dios les pregunta, de ahí vamos a ver las 4 preguntas de Dios al hombre y a la mujer, ¿no? Y que de hecho no pueden responder, pero vemos en el versículo 7 que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y fueron abiertos los ojos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Cosieron hojas
Note por favor en los versículos que continúa ahora, y esto es muy importante que lo podamos ver. Versículo 9, versículo 11 y versículo 13 aparecen las 4 preguntas de Dios para esta pareja. Después del pecado, note por favor, después que ellos hubiesen pecado, ellos lo que hicieron en forma inmediata después del pecado, según el versículo 8, lo primero que oyeron no fue el rumido de los animales, sino que fue la voz de Dios. En forma inmediata. Y aquí vemos a un Dios que está pendiente, que no hay ningún detalle que se le vaya de las manos. Por eso es que Jesús en algún momento dijo, mis ovejas están en mis manos. Y el estar en las manos de Dios significa seguridad eterna. No significa ambigüedad, no significa inseguridad. Jehová el Señor es mi pastor, y el rey David decía, nada me falta. Por lo tanto, ahora lo primero que ellos escucharon fue la voz de Dios. Y mire lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Y eso es lo que va a partir del versículo 8, no va a parar que el hombre se vaya a esconder de Dios. Es lo que dice Isaías capítulo 53, como que escondimos de él el rostro. El hombre huye de Dios constantemente. Ninguno de los que estamos acá, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, por iniciativa propia hemos ido a Dios. Si no fuera por la fe y por la gracia, nosotros no seríamos llamados hijos de Dios. Y por su gracia voluntaria de Dios, nos invitó a ser parte de su familia. ¿Se entiende ahora qué significa ser parte de la familia de Dios? Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, que si llego a tardar, esto está en 1 Timoteo, es que si llego a tardar, tú debes de saber de cómo debes de conducirte en la familia de Dios. O como se traduce la Reina Valera, en la casa de Dios. Pero esa palabra, oikonomos, es la palabra familia. Tú debes de saber cómo debes de comportarte en la familia de Dios. Lo primero que escucharon fue eso. Y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué sabios, ¿no? O qué astutos. Se escondieron. Y ahora vienen las 4 preguntas. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué llamó al hombre y no a la mujer? Porque fue a Dios, al hombre, quien le dijo, no comerá. A él le dio la responsabilidad de hacer esto. Contra el hombre fue lo que Dios le dice. ¿Dónde estás tú? La primera pregunta. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Tercera pregunta. Y el hombre respondió, cobardemente tal vez, la mujer que me diste. Y ahí se van echando la culpa. Dios llama la atención al hombre, ¿qué hiciste? Y el hombre le dice, no, la mujer que me diste. Y va Dios donde la mujer, y mujer, ¿qué es lo que hiciste? La serpiente me tentó. Pero hoy día es lo que pasa en los seres humanos. No quieren reconocer su pecado frente a Dios. No quieren reconocer que son pecadores y tampoco quieren reconocer que en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados. Porque quieren vivir y son cómodos en sus pecados. Y la cuarta pregunta que le hace Dios. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Aquí no están en los apuntes, pero me gustaría que lo anotara, por favor, si usted quiere. Aquí vamos a encontrar en el pecado del hombre y de la mujer, la triple T, la letra T, de aquel evento que se repite también en nuestras propias experiencias. Le voy a dar ahora cada uno y usted vamos a ir analizando si esto no se repite en nuestra vida. La primera T es la tentación. Y la tentación es la invitación a desobedecer a Dios. Esa es la tentación. La triple T. La primera T es la tentación, es la invitación
para desobedecer a los estatutos dados por Dios. Meditaba en mi oficina cuando oraba al Señor y decía, ¿cuántas veces dentro del día voy a la oración o voy a los pies del Señor buscando socorro? Pero me llamaba la atención y decía, y ahí me examinaba mi vida y decía, yo generalmente voy a los pies del Señor buscando ayuda cuando necesito algo. Pero tal vez, muy pocas veces voy a los pies del Señor para suplicar mi ayuda porque estoy lidiando con mi pecado. Y que Él es el único que me puede ayudar. Pero más invierto tiempo en buscar al Señor para que solucione mis problemas, pero no para que me ayude a pelear contra el tentador. Es una buena enseñanza, ¿no? La tentación es un llamado, es una invitación para desobedecer al Señor. La segunda T tiene que ver con la transgresión. Está la tentación, el desafío constante del hombre de poder pecar contra Dios, es la invitación de poder pecar contra Dios, y la transgresión es la violación de la orden del Señor, que es lo que hizo Adán y Eva. Ellos transgredieron la orden del Señor. Y nosotros muchas veces, la iglesia está en esa línea muy delgada. Está en esa línea. Y la tercera T es la tragedia, que es el resultado de la desobediencia a Dios. Tentación, transgresión, tragedia, pintan el cuadro triste de la tentación y la caída del pecado o del ser humano. Estos tres elementos son terribles. Mezclados son terribles. Entonces ve ahora por qué el título, la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios. Ni un centímetro el hombre podría acercarse a Dios. Ni un centímetro. Porque la distancia que hay entre el Dios creador y los seres humanos pecadores se alargó mucho por causa del pecado. Era muy corta cuando estaban en el Edén disfrutando y escuchaban la voz de Dios y Dios se paseaba en el huerto. Pero después se hizo distante. Entonces tuvieron que pasar miles de años. Eso lo va a ver el pastor Guido en la... No le digan por favor, pero me estoy adelantando tal vez lo que él puede predicar, pero él va a tocar el tema de la posibilidad de Dios acercarse al hombre en el Nuevo Testamento ahora, a través de Jesucristo. Y gloria a Dios por ello. Esa es la posibilidad que tiene Dios ahora de Él acercarse al ser humano a través de Cristo el Señor. Y que ese puente que estaba roto, esa distancia tan larga que había entre el ser humano y Dios, ahora Dios lo que dijo es, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no fuese por mí. Ahí está entonces la posibilidad de que Dios se pueda acercar al hombre voluntariamente y con mucho amor. ¿Sabe qué? Una cosa, la parábola de ahí de Lucas, del hijo pródigo, representa a este Dios buscando al hombre. Este joven que había pedido su herencia, no sé en qué estado hubiese venido, pero lo que dice la Biblia, lo que dice el doctor Lucas, un estado paupérrimo. Por eso que el padre llamó a sus siervos para que cambiaran sus vestidos, tal vez lo bañaran, cambiaran sus sandalias y le pusieran un anillo, dándole el honor que tenía el hijo anteriormente. ¿Qué importa la herencia si ya la gastó? El hijo dijo, tú gastaste la herencia con prostitutas. ¿Qué importa eso delante del padre? Cuando el padre cada día iba y estaba mirando si regresaba a su hijo, y cuando lo ve de lejos, dice que el padre fue movido a misericordia, y lo que hizo el padre, se echó en el cuello del hijo, lo besó y lo abrazó. ¿Y sabe lo que dice el padre en dos ocasiones? Este era mi hijo perdido y es hallado. Cuando el hijo mayor escuchó que había fiesta, lo invitaron a la fiesta y dijo, yo no voy a ir.
Y el padre le dice segunda vez al hijo mayor, hijo, este era tu hermano que estaba perdido y ahora es hallado. Es la misericordia de Dios acercarse al ser humano. Nadie dijo amén, pero yo digo amén y doy gracias a Dios, porque Él se acercó a mí. Gracias por el amén, tan eufórico, pero bien. Amén. Vamos al punto número 3. Ahora entonces Génesis va a presentar el juicio por el pecado. El pecado tiene que ser enjuiciado. El pecado sí o sí tiene que ser enjuiciado. Y de esto va a ser de una forma maravillosa, porque no tan solo Dios va a aplicar la ira sobre el pecado, sino que también va a aplicar la misericordia y la bondad sobre ese juicio. Sobre ese juicio. Como la santidad de Jehová fue ofendida, ahora esta misma santidad acompañada de su gracia procede al juicio. La santidad de Jehová fue ofendida totalmente. Y este juicio, creo que tampoco lo tengo ahí, pero si gusta anotarlos, me gusta que anoten en sus cuadernos, por eso que no pongo todo mi apunte ahí, porque quiero que escriban ahí, porque eso les va a quedar grabado ahí. Este juicio sobre el pecado se va a hacer en 5 partes también. Las voy a nombrar ahora para que ustedes vayan colocando y vamos a ir viendo los textos bíblicos con cada una de ellas. Primero, el primer juicio que hubo fue sobre el hombre. Génesis capítulo 3, versículo 17, por favor. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay consecuencias terribles de apartarse del lado de Dios. Consecuencias terribles. Y esto es lo que estamos viendo. Hermanos, vuelvo a insistir, esto no fue un desastre local. Esto fue un desastre general por todas las edades. Por eso que el apóstol Pablo decía que con nuestro primer Adán vino la maldición al hombre. Pero el segundo Adán lo que hace es rectificar lo que había hecho mal el primer Adán. Nuestro Señor rectificó este problema en la cruz del Calvario. Por eso entonces que nosotros somos beneficiarios, voluntarios, por así decirlo, de toda la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario. Fuimos reconciliados, fuimos adoptados, fuimos regenerados, fuimos llamados a la familia, a ser parte de la familia real de Dios. Somos sacerdotes para ofrecer sacrificios continuos delante de Dios. Es suficiente y aún hay muchas garantías más. En el capítulo 5 de Job, versículo 7, hay unas palabras bastante interesantes, dando a entender Job la condición del ser humano. Mire lo que dice Job capítulo 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre hace para la aflicción. Fuera del Señor, fuera de su gracia, Job está diciendo que los seres humanos son como las chispas para volar por el aire, así es el hombre para la aflicción. Fuertes palabras para poder decir a los seres humanos que fuera de Dios no hay nada. El salmista lo decía, para mí fuera de Dios no deseo nada más. Nada más. Tengo a Dios. Aún Job, en el capítulo 14, versículo 1, también va a explicar esto. Y dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Eso es lo que produjo el pecado en el hombre. Repito, Job capítulo 14, versículo 1, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Eso es lo que trajo el pecado.
Entonces ahora en este primer punto, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que con todo, el hombre sin Dios no puede esperar nada bueno en esta vida, excepto recibir a Jesucristo. Excepto. Es el mayor regalo, el mayor don que Dios ha dado a los hombres. La muerte de Cristo. La segunda maldición se va a enfocar sobre la mujer y le va a decir Dios en el capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es el segundo castigo, segundo juicio sobre la mujer, que dará con dolor a luz a sus hijos. El tercer juicio va contra la naturaleza, capítulo 3, versículo 18, donde dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El cuarto juicio viene sobre la serpiente y que le dice que será arrastrada siempre sobre su pecho. Capítulo 3, versículo 14. Siempre será. Quiero hacer una nota acá al respecto. ¿Recuerda usted lo que leímos un poquito más atrás, no? Que Dios le pide cuenta a Adán. ¿Estás, Adán? Y él se escondió. Escuché tu voz. Y después le pide cuenta a la mujer y le dice: Eva, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, me tentó, ¿no? Dios está pidiendo cuentas. Pero algo quiero explicar acá muy brevemente o comentárselos. El relato bíblico no dice que Dios le haya pedido explicaciones a la serpiente. No le pidió explicaciones a la serpiente. A la serpiente no se le ofrece la oportunidad de explicar sus acciones, como Dios permitió que le explicara a Adán y Eva. Porque no íbamos a encontrar nada. ¿Sabes tú una cosa? Luego lo vamos a ver ahí en Juan capítulo 7, que es casi uno de los últimos puntos que voy a tocar. Pero si Judas, cuando entregó al maestro por estas 30 monedas de plata y luego hizo algo impresionante, que tal vez es necesario que lo maduremos. Lo que él sintió cuando fue a devolver las 30 monedas de plata no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Porque después que entregó las monedas de plata, va y atenta contra su vida, teniendo al lado el autor de la vida, y solo era un paso de poder decir: Señor, perdóname por lo que he hecho. Por lo tanto, una lección objetiva de esto es que el remordimiento no nos alcanza para encontrar el perdón de Dios, sino que es el arrepentimiento, que es dar vuelta de curso. Y si yo iba para este lado, entonces ahora Dios me va a mandar para otro lado. Es lo que le dijo a la mujer cuando estaban a punto de apedrearla: mujer, vete a tu casa y no sigas practicando más este pecado. Qué interesante, ¿no? Tanto el remordimiento no alcanza. Lo que alcanza a encontrar el perdón de Dios es el arrepentimiento. Ahí donde el corazón de Dios se conmueve y es movido a misericordia y se aplica el perdón de Dios sobre el ser humano. Y por último, el último juicio es sobre Satanás. En el capítulo 3, versículo 15, quiero tomar esto rápidamente. Capítulo 3, versículo 15. Y le dice sobre Satanás que él va a sufrir una herida fatal en la cabeza, que sería el término de su dominio y la derrota final de su gobierno.
que va a ser dada por el Señor Jesús. Por favor, note ahí en el capítulo 3, versículo 15. A esto los grandes estudiosos le han llamado el protoevangelio. Ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya comienza Dios a partir de esta fecha a planificar la redención, a planificar de cómo entonces el hombre puede acercarse a Dios. Mira lo que dice capítulo 3, 15. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí comenzó entonces este gran trabajo de Dios. Aquí comienza para muchos el plan de Dios en lo que se refiere a la redención y volver al hombre a su creador. Eso es lo que hace Dios. ¿Se da cuenta por qué entonces es tan importante que el hombre no se puede acercar a Dios con su pecado, con su inmundicia? No puede. Luego vamos a ver otras cosas ahí. Pero el hombre desecha y va a desechar el llamado de Dios. Y esto es triste. Bueno, vamos al cuarto punto. Ya me van quedando solamente un punto más y con esto terminamos. Génesis va a presentar ahora la gracia de Dios y va a presentar a Jehová como redentor del pecado. Dios ahora entonces está en condiciones de poder decir entonces, necesitamos arreglar esta situación. El hombre no la puede solucionar por sí mismo. Tiene que haber algo que pueda acercar el hombre a Dios. Aunque el hombre se aleja de Dios, Dios no renuncia a su propósito original de comunión con su criatura especial. Dios no va a renunciar a eso. Dios se propuso en Génesis capítulo 3, versículo 15, a llevar a cabo y terminar esta idea de que de la simiente de la mujer nacerá uno en el cual va a provocar la unión entre Dios y la criatura perdida. Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, ten claro esto, hay un solo Dios. Y después le decía, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador se llama Jesucristo, hecho hombre. 100%, el 100% hombre. Que es lo que vamos a estudiar después de estos 6 temas que vamos a dar. Vamos a comenzar a estudiar Primera de Juan. Tiene 5 capítulos, pero Primera de Juan nos va a llevar hasta febrero del año 2023 estudiando. Así que vaya haciéndose una idea que 5 capítulos nos va a llevar un año exacto de poder estudiar estos 5 capítulos. Los vamos a aburrir con Primera de Juan. Y por eso es que Primera de Juan se escribe contra una doctrina falsa que se metió a la iglesia, el agnosticismo. De poder decir que la materia es mala, por lo tanto, si la materia es mala, es imposible que Jesucristo sea Dios. Por eso es que Juan capítulo 1, 14 dice claramente que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra habitar, yo lo he explicado otras veces, es la palabra tabernaculizar, hacer una tienda, una morada, permanecer ahí. Bueno, entonces Dios quiere volver a tener comunión. Es en los testimonios, queridos hermanos, de los actos redentores de Dios, donde se perciben, y aquí quiero que anoten también otras cosas, donde se perciben las características más sobresalientes de los actos redentores de Dios. Primero, vamos a ver a lo menos 4 actos maravillosos o también 4 características de la naturaleza de Dios. Primero, su amor. Este es el primer acto, el amor de Dios. El segundo acto es su paciencia. El tercer acto es la fidelidad. Y el cuarto acto es la misericordia. 4 cosas que van a acompañar a Dios siempre para buscar al ser humano.
Ahí están, por si acaso, si quieren anotarlas. Estos 4 elementos, aparte de otras más, van a estar siempre acompañando al ser humano para que vuelva a Dios. Su amor, su paciencia, su fidelidad y su misericordia. Estos elementos. Capítulo 3 de Génesis, versículo 9, por favor. Ya lo habíamos leído, pero miren lo que dice la primera parte del texto. Me gusta esta palabra más, que hace una diferencia, y yo lo tomo de esta perspectiva, que a Dios no le interesa lo que pasó atrás. Por eso que Pablo decía, más Dios muestra su amor para con nosotros. Ese más es que no le importa mi vida pasada, no le importa mis pecados, no le importa cuánto yo le haya ofendido. Lo que le está importando a Dios es que mi corazón ahora esté dispuesto para recibir de su gracia y recibir de su perdón. Al padre, cuando habla del hijo pródigo, no le importa el olor que traía este joven, su hijo. Entonces ahora lo que dice Dios en el versículo 9, más Jehová llamó al hombre, lo llamó, lo busca. Ahora comenzará a buscar Dios al hombre. Lo llamó. Lo llamó. Fíjense, capítulo 3, versículo 7, después que estos pecaron delante de Dios, intentaron autojustificarse y poder también intentar cubrir su vergüenza. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces estos ingeniosamente se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Pero no era suficiente. Dios llamó al hombre. No era suficiente que el hombre se autojustificara delante de Dios, así como lo hizo Adán. La mujer que me diste me engañó. A ver, mujer, ¿qué es lo que hiciste? Fue la serpiente. Y así se estaban culpando mutuamente para no asumir la responsabilidad de su propio pecado. Por eso entonces que es importante el arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento el hombre reconoce que ha pecado y ha ofendido la santidad de Dios y que necesita el perdón de Dios y que necesita que la sangre de Jesucristo le pueda perdonar de todos sus pecados, limpiarlo y hacerlo su hijo de forma automática y para siempre. ¿Entiende ahora la imposibilidad del hombre acercarse a Dios? Es imposible. Si no fuera por el Señor, sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Capítulo 3, versículo 21. Comienza este precioso versículo, porque Dios lo que hace ahora no está en el texto, pero está intrínsecamente, de que tuvo que morir un animal para poder sacar las pieles y poder cubrir al hombre y a la mujer. Y vea lo que hace Dios, Él mismo hace este trabajo. No se lo encargó a nadie más, sino que Él mismo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta palabra vestir es la misma que aparece en el Nuevo Testamento cuando Pablo habla y dice vestidos de toda la armadura de Dios. Protéjanse, eso es lo que hizo Dios, de poder ahora Él justificar el pecado de esta pareja. Entonces aquí, como dice el versículo, ahí en el versículo 8, Jehová llamó al hombre. Jehová ha hecho siempre. Y es Jehová quien da el primer paso para reconciliar lo caído. Quiero leerle un texto, a lo menos 2 textos, o 3, mejor perdónenme, 3. En Isaías capítulo 1, 18, es el Señor el que está diciendo, venid y después estaremos a cuenta, dice Yahvé, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿cuál es la palabra que nos importa? Es Jehová el que está invitando al ser humano, vengan a mí, vengan a mí. Eso es lo que hace Jehová. En Isaías capítulo 55,
en los versículos 1, 2 y 3, está la misma idea al respecto. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, dice el profeta, venid, comprar sin dinero vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice Isaías, y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vuestra alma vivirá. Y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a la vida. Dios está invitando al ser humano, vengan, vengan, vengan. Qué maravillosa invitación. Qué perfecta invitación. Hay una fiesta, la última fiesta que se celebra en Israel. Y es una invitación que hace el Señor maravillosamente. Capítulo 7 del libro de Juan. Que es la fiesta de los tabernáculos. Versículo 37 y versículo 38, por favor. Ponga atención acá porque esto es maravilloso, de cómo ahora el Señor es el que va a hacer una invitación a los suyos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta fiesta duraba 8 días y en el último día de la fiesta Jesús se pone en pie. No fue antes, fue en el último día. Y esta era una fiesta muy especial, era una de las 3 fiestas donde los judíos estaban obligados a ir a Jerusalén. Tenían que ir sí o sí. Una de ellas era la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Y aquí tenían que estar todos los hombres. Y se celebraba una fiesta durante 8 días. Pero vea por favor algo increíble. En el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se para y dice algo impresionante. ¿Y sabe por qué lo dice? Bueno, no sabe, yo se lo voy a explicar. Por costumbres ancestrales, los judíos, especialmente los sacerdotes, iban con unos vasos de oro e iban al estanque de Siloé y sacaban agua y la llevaban al templo y se tocaban 3 trompetas. Todo esto era para recordar lo que había pasado en el desierto cuando Dios les proveyó de agua en el desierto. Y siempre se hacía esto en las fiestas. Los sacerdotes iban con un cáliz, con un vaso de agua, con un cáliz de oro, y sacaban el agua y la derramaban y se tocaban las 3 trompetas. Y con eso estaban ellos recordando lo que había hecho Jehová al respecto. Y lo hacían a la hora del sacrificio. Los sacerdotes sacaban agua en una vasija, el estanque de Siloé, y la llevaban al templo para derramarla. Esto conmemoraba la maravillosa provisión de agua que Dios le dio a los judíos en el desierto. Piense ahora por un momento, hermanos, cómo estos judíos recordaban que Dios les había provisto de agua a sus antepasados en el desierto. Sacó agua en el desierto Dios. Golpeó Moisés la peña y salió agua. En Mara las aguas estaban amargas y las hizo dulce Dios. Qué impresionante. En 1 Corintios, anótelo solamente, capítulo 10, versículo 4, que es impresionante este texto, porque el apóstol Pablo nos recuerda algo maravilloso de lo que pasó ahí en el desierto.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pablo está mencionando que aquella bendición, que lo que habían bebido era Cristo. Y Jesús en el octavo día se pone y ¿sabe lo que dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo habrá sonado esas palabras en aquellas personas que estaban viendo que los sacerdotes sacaban agua y lo llevaban al templo? Y Jesús le dijo, esa agua, como le dijo la mujer samaritana, si ustedes la beben, volverán a tener sed. Y Jesús dijo, así lo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué invitación más preciosa. Pero ¿sabe lo que hicieron los hombres? Algunos tal vez reconocían estas palabras del Señor, pero ¿sabe lo que provocó también la dureza en los hombres? Porque empezaron a discutir acerca de este tema y no aceptaron la invitación. Vea por un momento el versículo 40 de ahí de Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Algo bueno? Y comenzaron a discutir. ¿Sabe que se concentraron más en la discusión que en la invitación de que Jesús les había dicho? Los sacerdotes todos los años hacen esto y van a buscar agua al estanque y lo traen y lo derraman, se tocan las 3 trompetas y se recuerda de que ellos bebieron agua allá en el desierto y Jesús viene, se para, le dice, ¿quieren beber? Beban de mí. Qué invitación más preciosa. ¿Sabe qué? Sacar al hombre del huerto fue cierto que fue un juicio, pero también fue un acto de misericordia de parte de Dios. Fue un acto de misericordia. Bueno, quiero terminar con el último punto. Si me acompañan ahí, por favor. Génesis presenta entonces ahora la fe como requisito para estar bien con Dios o para acercarse a Dios. Y aquí quiero explicarlo, durante el tiempo en que Noé estuvo en el arca, no se menciona que hayan habido algún tipo de sacrificios en el arca. Algunos dicen porque la raza humana estaba en juicio, por lo tanto no se menciona ningún tipo de sacrificio. Pero aún así, si usted puede seguir leyendo ahí, pero una vez terminado el diluvio y vino la tranquilidad, dice la Escritura que Noé edificó un altar a Jehová una vez salido del arca. Vea capítulo 8 de Génesis. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Eso es lo que hace. Pero dentro del tiempo que duró el diluvio, Noé nunca hizo un sacrificio a Jehová. No lo hizo. Jamás. Aún más, dentro de los 430 años que duró la esclavitud de Israel en Egipto, nunca Israel hizo un sacrificio a Jehová en ese lugar. Jamás. Los tuvo que sacar y le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Esa era la intención. Para que me sirva, para que haga sacrificios, para que se acerque a mí, yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Entonces la fe era necesaria en el Antiguo Testamento como lo es hoy para acercarse a Jehová. Así tiene que ser. Hebreos, capítulo 11, va a dar da una lista enorme de hombres y mujeres
que caminaron, funcionaron a través de la fe. El apóstol Pablo, tanto en Gálatas como en Romanos, habla de la fe, pero de la fe salvífica. Pero la carta a los hebreos va a tomar la fe como una conducta diaria para soportar las inclemencias del día a día. Hebreos va a presentar la fe cuando estoy en la aflicción más profunda. Hebreos dice que la fe es lo único que me puede mantener para yo creer que Dios está conmigo y que me puede ayudar en el día a día. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, el escritor menciona a 17 hombres y mujeres que son héroes, por así decirlo, ocupar una palabra, de la fe. Por eso que el capítulo 12 dice que esta gran nube de testigos, que son estos 17 nombres que hay ahí, y que son nombres que nos van a ayudar para poder decir cómo entonces estos hombres y mujeres caminaron por fe. ¿Le llama la atención a Abel? El primer hombre de la Biblia. Abel tuvo fe. Abel presentó sacrificios a Jehová. Tuvo fe. ¿Le recuerda algo de Enoc, que caminó con Dios por fe y Dios se lo llevó? Y sigue el listado y habla el escritor en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Le parece una buena idea de poder imitar la fe de Noé? Que tenía todo un mundo en contra y él dijo: Jehová me mandó a hacer un arca porque va a llover. ¿Le parece a Abraham? Vea algunas cosas de Abraham. Abraham, sin saber dónde, cómo, cuándo, ni por qué, siguió a Dios y obedeció a Dios. Maravillosa fe, ¿no? ¿Le parece mucho la fe de Sara? ¿Le parece mucho la fe de Jacob? Que a pesar de su fracaso, Jacob tenía fe en la palabra de Dios y por eso bendijo a Efraín y a Manasés antes de morir por la fe. José, otro hombre del Antiguo Testamento, Dios dice que tuvo mucha fe cuando fue tentado y él dijo: no voy a defraudar la confianza que Dios tiene en mí. Moisés rehusó ser llamado hijo de Faraón y padecer los sufrimientos de Cristo. Una mujer prostituta llamada Rahab, por la fe, hizo lo que hizo. Gedeón, por otro lado, Barak, cuando fue a destruir 10.000, fue con un ejército de 10.000 hombres, con Débora, una de las juezas que había ahí en ese entonces. ¿Y sabe lo que le dice Débora a Barak? Mira, vas a ir, vas a derrotar, pero una cosa te digo, la gloria no va a ser tuya, ¿eh? Y él fue igual. Así le dice, la gloria no va a ser, si tú derrotas a los enemigos, la gloria no va a ser tuya. Y él fue por fe y venció. Jefté, ¿le parece grande? Estudie esto. Están en Hebreos capítulo 11 estos 17 nombres que les pueda guiar a ustedes de cómo caminar por fe. ¿Le parece la fe de David? La fe de Samuel. Y por último dice el escritor a Hebreos, ¿no le parece suficiente la fe de los profetas? Creo que ya tengo que terminar. Capítulo 10 de Hebreos, por favor búsquelo. Y con esto hago la conclusión, ¿no? Capítulo 10, versículo 38 está tomado de un texto del Antiguo Testamento de Habacuc, del versículo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 está tomado este texto. Pero mire lo que dice el versículo 38. Recuerde que Hebreos está hablando acerca de la fe para soportar el día a día. No es la fe salvífica para creer en el Señor Jesucristo, sino que es la fe de poder decir: Dios está conmigo. Y aquí hay una enseñanza clara. Yo no puedo andar por la vida diciendo: yo siento a Dios. Porque eso es muy ambiguo, eso es muy circunstancial.
La fe es enemiga del sentir. Simplemente yo tengo fe y creo que Dios está conmigo y punto, se acabó. Estando en la riqueza o en la pobreza, Dios está conmigo y nunca se va a apartar de mí, y eso es suficiente. Mira lo que dice el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No vamos a retroceder en la fe. No lo vamos a hacer. Birsby, que es un famoso escritor, y aquí concluyo con estos 3 puntos, él dice: las lecciones de este capítulo son muchas, pero tal vez sería provechoso mencionar unas pocas. Y aquí él hace la conclusión de todo esto, y es la conclusión que quiero tomar con ustedes, de la fe y de todo lo que hemos estudiado. Dios obra la fe y solo por la fe. Dios no va a obrar de otra manera en los seres humanos, solamente por la fe. Ejercer fe es la única manera de agradarle y recibir su bendición. 2, la fe es un don de Dios por medio de la palabra y del Espíritu, no es algo que desarrollamos por nosotros mismos. Y 3, la fe es sometida a prueba. A veces parece que confiar en Dios es algo absurdo, pero al final la fe siempre triunfa sobre nuestras dificultades. Qué impresionante la imposibilidad de acercarse el hombre a Dios. La próxima semana, Dios mediante, vamos a tocar otro tema también. No se lo voy a adelantar, o si no, usted no va a venir, así que prefiero que dejarlo ahí en secreto al respecto. Pero Dios mediante, la próxima semana iremos a tocar la imposibilidad del hombre 2 de acercarse a Dios. ¿Oramos? Señor, te agradecemos tu bondad, tu paciencia, tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Misericordia que están basadas en los pactos eternos que tú has hecho. Padre, gracias porque el Señor Jesús lo dijo, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier daga de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. ¿A dónde huiremos? Si fuésemos allá arriba en los cielos, allá estás tú. Si fuésemos, Señor, a lo más profundo de la tierra, allá estás tú. Y como decía el rey David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Padre, cuando vemos las tragedias del pecado y de cómo el hombre no se puede acercar a ti si tú no le ayudas. Hoy día vemos, Padre, y vamos a ir viendo en estas 2 otras lecciones que vamos a tomar, cómo vas tejiendo nuestra redención. Cómo te quieres acercar al ser humano con amor, con bondad, pero también con juicio. Pero tu juicio, Señor, no queda solo, sino que tu juicio es acompañado siempre del amor, de la misericordia. Señor, gracias, porque hoy día has provisto para nosotros, como lo dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque tú eres la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Gracias por el Señor Jesús. Gracias, Padre, porque hoy día podemos disfrutar de esta comunión contigo a través de su persona amada y de la comunión del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.